La semana pasada tuvimos una charla interesantísima con Yamandú R. Corsi. Duró más de una hora y quedaron temas pendientes que preguntar. Decidimos dejarla para hoy, dado la importancia e interés de los temas pues, que nos quedaron por exponer. Buenas tardes, soy José María Bertrán, presidente de Amper. Hoy es 9 de junio de 2020 y nos encontramos en plena desescalada debido al COVID-19. Volvemos a tener con nosotros a Yamandú y esperemos no tener que hacer una tercera charla sobre los temas que hoy tenemos previstos. Aunque esto no signifique que no lo tengamos entre nosotros más veces. Siempre es interesante hablar con todo un experto jurídico en temas náuticos. Y bueno, aquí tenemos a nuestro jurista Yamandú. Buenas tardes, Yamandú. ¿Preparado para el Hola, ataque y dispuesto para continuar? sí, sí, sí. Hola, esperemos a ver si hoy ya lo hacemos todo, ¿no? Y la próxima vez organizamos algo de esto, pero bueno, está bien hacerlo así también virtual, pero estaría bueno hacerlo en alguna salita o algo que nos podíamos ver más las caras, ¿no? Y terminar después con un vinito o algo. Es un sueño. Estupendo. Pues si te parece, vamos a comenzar porque el Sí, martes pasado estuvimos 1 hora y 6 minutos y claro, es mucho, ¿no? Yo entiendo que es mucho, aunque haya que está muy interesado y crea en ciertos temas que hablaremos poco, pero es lo que tienen estas cosas. Bueno, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos que si durante el estado de alarma pues nos ha caducado el título, algún certificado, la revisión médica del ISM. Se han prolongado al menos de momento hasta 6 meses. Esta es la última información que tenemos. Pero un tema del que se habla mucho y mucha gente comenta, unos para bien y otros para mal, es el tema del Brexit. ¿Qué supone el Brexit para el charter en nuestro país? ¿Cómo se verán afectadas las embarcaciones de pabellón británico? yo creo, mira, yo creo que para los, ya que eres el presidente, y me imagino que habrá mucha gente de patrones profesionales, yo creo que para ellos es un horizonte nuevo, ¿no? Porque se abren al, bueno, tendrán menos competencia. Ahora explicaré por qué, ¿no? Y realmente, además del problema que puede haber en la propia embarcación, ¿no? Que están aquí o las que vienen, las embarcaciones británicas que vengan, ¿no? El tema es que el Reino Unido que pasa a estar fuera de la Unión Europea. Entonces, al estar fuera de la Unión Europea, eso supone a nivel, diríamos, fiscal, ¿no? Que se transformaría en un tercer país. Por lo tanto, o sea, claro, los barcos, ¿no? Que vengan a partir del Brexit, ¿no? Podrían estar en lo que se llama aquí en importación temporal, es decir, estar en Europa sin pagar impuestos, ¿no? Que bueno, o sea, como podría ser, no sé, un barco americano, un barco, no sé, brasileño, que puede estar aquí por los famosos 18 meses en importación temporal. Eso sería pues, una ventaja, ¿no? En el sentido de, claro, siendo un país tercero, después lo que hay que analizar también, y yo tengo mi idea, ¿no? De cómo quedarán, son los barcos, ¿no? Que eran bandera británica, que ya están en la europea, ¿no? Y en el momento que se produce la salida, ¿qué pasa con esto? Si mantienen su estatus fiscal, ¿no? O perderían, diríamos, las condiciones de mercancía comunitaria, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Tú tienes un barco con un estatus fiscal europeo, puede permanecer, por ejemplo, en España, de forma indefinida, ¿no? Evidentemente, si luego el propietario se hace residente, tenía que pagar el impuesto de matriculación, pero si no, pues no pasa nada. Un barco bandera inglesa puede estar aquí para siempre y sin que ello no se suponga ninguna otra una obligación de pago de ningún impuesto, porque se entiende que cuando el barco se lo adquirió, se puso la bandera británica, o un británico, o un comunitario, el barco ya tiene los impuestos comunitarios pagados, que son el IVA. Entonces, eso sería lo que cambiaría para ellos. Es decir, que yo creo que si hay a veces me ha llamado alguno que, no sé, algún residente en el Reino Unido que vaya a comprarse un barco y digo, bueno, y lo quiere tener aquí en Europa, pues digo, espérate un año, ¿no? Y lo compras a partir del 1 de enero del año que viene, que si no pasa nada, si hay Brexit, que seguramente que va a haber, ¿no? Este señor podría traerse su barco aquí sin pagar, pagando los impuestos británicos, pero sin pagar los impuestos que tiene que pagar aquí. Claro, si lo compraría ahora aquí, pagaría los impuestos de aquí, igual tenía que pagar o los impuestos, y después igual tenía que pagar también los impuestos británicos, ¿no? Y lo que me refería
Y aparte, al no ser ya un barco, diríamos, del Reino Unido, un barco de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Lo que existe es una limitación de navegación, lo que es la navegación de cabotaje. Existe una reserva en la Unión Europea, es decir, para navegar en aguas de la Unión Europea, para barcos que estén abanderados en la Unión Europea. Es decir que, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres chartear un barco bandera ¿cómo es este? Islas Marshall, por ejemplo, ¿no? Claro, tú podrías hacerlo siempre y cuando logres acreditar que en Europa, es decir, no hay ningún barco abanderado en la Unión Europea que, diríamos, de las características similares de esas que tú quieres traer y chartear aquí con una bandera extracomunitaria. Entonces, esta limitación que hoy por hoy no aplica a los barcos de Reino Unido, ¿por qué? Porque son comunitarios, ¿no? Empezaría a aplicar el año que viene, que puede ser un gran problema, porque todos sabemos que hay una gran cantidad de barcos con bandera británica, no solamente la bandera digamos, la bandera del Reino Unido, sino que todos los otros que se abanderan bajo lo que se llama el Red Ensign Group. Ya sabéis que son las banderas, no sé, de Gibraltar, las banderas de British Virgin Island, las banderas de Islas Caimán, ¿no? Que entran todos dentro del paraguas, diríamos, de la bandera británica. Y esos barcos, si bien muchos de ellos no son realmente del Reino Unido, ¿no? Pero solamente, como pueden llevar la bandera británica, aunque estén abanderados estos otros países, tienen unas ciertas prebendas a la hora de navegar, diríamos, en la Unión Europea, que eso lo perderán todo. Y lo que me refería al principio, a nivel de algunas ventajas, ¿no? para lo que son los patrones profesionales de embarcaciones de recreo, es que muchos barcos de estos británicos, ¿no? Que, bueno, pues evidentemente, o sea, desaparecer no van a desaparecer, se seguirán charteando, ¿no? Y seguirán, desde luego, como hasta ahora, contratando su tripulación, diríamos, con títulos británicos, ¿no? Que es lo que hace falta, ¿no? Pero los que tienen menos de 14 metros, esos pueden tener un problema. Y me explico. Hay una norma promulgada, ¿no? Por el Ministerio de Fomento del año 85 que dice que para que tú hagas charter, para poder chartear un barco de bandera extranjera, este tiene que tener más de 14 metros. Eso es, como os decía, es una norma del año 85, ¿no? Y habla del límite de 14 metros para barcos extranjeros que se puedan chartear aquí. Ahora, evidentemente, esto era antes de que España entrara en la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos de que barcos que estén en barcos extranjeros en menos de 14 metros se pueden chartear en España, tenemos que referirnos hoy por hoy a barcos que no están abanderados en la Unión Europea. Muy bien. Hasta ahora, no he terminado, estoy muy largo. Bueno, entonces, hasta ahora los barcos británicos no tenían esa limitación. Entonces, había muchos barcos que hay aquí con un patrón británico, con un patrón, ya sabéis, con el Yachtmaster, ¿no? Y bandera británica, y estos eran despachados aquí en España. El año que viene, o sea, no podrán, o sea, será muy difícil para un barco de menos 14 metros que pueda ejercer una actividad siendo bandera británica en España, ¿no? ¿Por qué? Porque está, como os decía antes, prohibida, ¿no? Por esta disposición que os hablaba antes. Y claro, y entonces esos barcos tendrán que pasar a bandera española y los patrones, cuando son charter con patrón, pues tendrán que ser titulación española. No sé si se ha aclarado algo las cosas, porque es un tema que da para hablar. Podríamos hacer una conferencia de un día. Sí, ya lo sé. Es que es el problema que tenemos, porque ya verás a lo largo de la charla, pues que hay muchas preguntas que te podrías extender, pues mucho, pero bueno, tenemos que tocar una serie de cosas y tenemos un tiempo limitado, no por el Zoom, porque podríamos estar aquí 5 horas, pero ¿quién nos va a aguantar a los dos hablando aquí, ¿no? Voy a cambiar de tema. Como hemos podido escuchar en las noticias, Argelia y Marruecos han extendido su zona económica exclusiva en lo que se refiere a las aguas marítimas, ¿no? Hasta el punto que hasta la propia CE reclama por Argelia el Parque Nacional de Cabrera, o parte de él. Me voy a reservar lo que pienso al respecto, pero debido a este apropiamiento y llegado el caso, ¿puede una patrullera argentina o marroquí detener una embarcación española en aguas de la CE? Y más concretamente, ¿en aguas de Cabrera? Argelina, bueno, pero entonces ya no serían aguas de Cabrera. Hombre, esto aquí, el tema, ya sabéis que está la Convención de Derecho del Mar de Montego Bay del año 92, que es la que regula todo lo que es lo que regula el mar, ¿no? Que entonces establece lo que es lo que se llama el mar territorial, que son hasta las 12 millas, la zona contigua, que serían
12 millas después de esas 12 millas, que es lo que diríamos que es una zona de transición, en la cual, por ejemplo, si hay una persecución, puedes seguir persiguiendo el barco. Claro, no es que tú te pases a 12 millas y digas hola y te quedes ahí al lado y saludes a la Guardia Civil o a aduana o a quien fuera y le digas, oye, ya estoy fuera, ¿no? Pero bueno, si este delito se realiza en esta zona, todavía pueden entablar una persecución, diríamos, un barco nacional, ¿no? En el mar territorial, ahí se aplica la legislación, diríamos, es como una extensión del territorio del Estado. Y luego hay lo que dices tú, o sea, lo que ha hecho Argelia y que en su momento también ha hecho Marruecos, de intentar de lo que se llama la plataforma continental o zona económica exclusiva, que se extiende, diríamos, desde las 200 millas a partir del límite del mar territorial. Y entonces, ¿qué es lo que reivindican estos estados cuando hacen eso? La explotación tanto de los recursos naturales, o sea, recursos vivos en pesca, o también de los recursos que hay en el subsuelo, como puede ser petróleo, que parece que fue, o gas, o nitratos, que parece que fue lo que ha impulsado, digamos, a Argelia a hacer esto. Lo que pasa es que, claro, aquí, inclusive, esta convención, hay países que no la aceptan y que no la consideran, que dicen que no, que ellos, a ver, esto de ponerle límites al mar, pues ninguno. Y sobre todo los más potentes. Y diríamos, los más débiles son los que dicen, oye, tú aquí quiero abarcar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de pesca, ¿no? Claro, no sé, se me ocurre ahora por pensar en el tema del Sáhara, por ejemplo, ¿no? Que ahí como se fue un poco tierra de nadie, sin protección, ¿no? Claro, o sea, la gente iba a pescar y, bueno, y como se meten a pescar en esa zona, ¿no? Y si no tienes tú una posibilidad de controlarlo, pues seguirán, diríamos, robándote, entre comillas, lo que son los recursos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Argelia es intentar ver si con esta declaración unilateral, que evidentemente es una cosa que tiene que negociar con España, ¿no? No es que diga hasta aquí voy yo, porque eso será un conflicto, ¿no? Que ya es un conflicto, ¿no? Pero ellos lo que dicen es que, bueno, que extienden la zona para poder de esa forma tener esos, digamos, los privilegios de explotación de todos los recursos, tanto naturales y de subsuelo. Vale, eso sería a nivel, diríamos, por ejemplo, si imaginamos que España quiere hacer una prospección de petróleo al lado de Cabrera, igual vienen los argelinos y dicen, oye, no, esto no se puede hacer porque esto es nuestro. Eso evidentemente será un conflicto, ¿no? Porque esas tienen que delimitarse, ¿no? Dos países miembros de la convención tienen que delimitar exactamente hasta dónde llega, diríamos, la soberanía, entre comillas, las zonas que ellos ejercen, diríamos, estas potestades de explotación exclusiva, sería un tema a discutir entre los estados en conflicto, que sería en este caso. Eso afectaría, diríamos, esto. En lo que es la navegación, que en principio es lo que a nosotros nos interesa, en principio no afectaría en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama lo que es el paso inocente, ¿no? Que a ti te permite navegar, diríamos, inclusive en el mar territorial, siempre y cuando, por ejemplo, si es un submarino tiene que ir fuera diríamos, tiene que ir por superficie, ¿no? O si es un barco de guerra, también tiene que, cuando pasa, ¿no? En estos casos tienen que pedir autorización por lo general o avisar que van a pasar, ¿no? Pero si no, todos los que son los barcos que están dedicando el comercio al recreo, tienen derecho, diríamos, a pasar por las aguas territoriales de un país sin que eso le requiera pedir ningún tipo de autorización y ningún tipo de problema. Pero, por supuesto, como decíamos antes, ¿no? Estás, diríamos, metido en una zona, ¿no? En la cual decíamos, el Estado soberano es una extensión, diríamos, del territorio del Estado, diríamos, del Estado ribereño, ¿no? Pero en el caso nuestro, repito, yo creo que primero eso que lo han dicho es una cosa que lo han dicho, pero a ver cómo materialmente qué se transforma esto, y en cualquier caso para la navegación en concreto no tendría problema. Si quisiéramos detenernos, por ejemplo, bueno, claro, como dicen que Cabrera queda adentro, vas a fondear en Cabrera y te decían, oye, no, tienes que poner igual las boyas de Cabrera, en vez de ponerla España, lo pondrían los argelinos, entonces habría que pagarlas, ¿no? Pero eso no pasará, ¿no? Pero bueno, en principio no va a haber ningún problema que nos pueda afectar o que nos pueda alarmar en este momento. Bueno, mejor. Un poquito más tranquilos quedamos todos, ¿no? Sí. Vamos a cambiar de rumbo y vamos a entrar en aguas muy calientes. Yo creo que ya va siendo hora de que los patrones, que la gente, los armadores, los empresarios de las empresas de charter empiecen a moverse, porque es un descontrol, ¿no? Desgraciadamente y muy habitualmente,
es el caso de los patrones que han sido contratados, ya no digo por quién, contratados, y le piden que hagan cosas que el patrón considera o sabe que no son seguras o que van en contra de la normativa. Por ejemplo, embarcar a más personas de las autorizadas, navegar en zonas no autorizadas para la embarcación o que los equipos de seguridad a bordo no estén bien, por mantenimiento insuficiente, por falta de documentación obligatoria, en fin, por una serie de cosas que el patrón considera, no, yo no debo salir. Entonces, claro, yo me imagino que si un patrón le dice al armador o al empresario de la empresa de charter, yo no salgo y tienes a los clientes allí esperando, pues va a pasar algo, ¿no? Pero yo creo que el patrón tiene que actuar de esta manera, por propia responsabilidad, porque él es el responsable, ¿no? ¿Qué respaldo legal tiene el patrón para negarse y no comprometer la seguridad precisamente de los ocupantes ni de la embarcación? Bueno, más que respaldo legal, como tú decías antes, en definitiva el patrón es el responsable del barco, de la tripulación y del pasaje que lleve. Es decir, que al final siempre tiene que imperar el criterio técnico del patrón para todo lo que se haga. En la Ley de Navegación Marítima del año 2014, cuando regula, hay una parte que regula el arrendamiento náutico, y cuando habla del arrendamiento náutico con dotación, como se llama ahí, es decir, que es lo que llamamos coloquialmente el charter con patrón, se refiere a esto, ¿no? Bueno, dice esto y lo regula expresamente, ¿no? Diciendo que bueno, cambiar un poco así que así veo mejor, que evidentemente, claro, si tú alquilas un barco con patrón y tú, digamos, el arrendatario le puede dar instrucciones al patrón, mira, me gustaría ir a esta cala, me gustaría ir allá, quiero salir para aquí, podemos ir aquí, le puede dar ese tipo de instrucciones, pero, diríamos, la decisión final siempre quedará a criterio del capitán, que es el que dirá, oiga, no, aquí no podemos ir por tal razón o por tal otra, ¿no? Evidentemente, ¿no? Intentará cumplir el mandato, la petición, ¿no? De esta persona, ¿no? Porque, bueno, es un cliente al final, pero al final, inclusive, es más, o sea, yo diría que tiene que ser muy cauto esto, ¿no? Porque si le piden y él, digamos, con la buena intención de cumplir, luego pasa algo, pues no podrá excusarse en decir, oiga, que usted me lo pidió, señor arrendatario, ¿no? Sí, sí, Porque no, al fin y al cabo aquí, él es el que decide. pero Claro, él, no me refería al arrendatario, me refería al armador o al propietario de la empresa de charter que coge a un patrón y le dice, tienes este charter y en lugar de embarcar a 12 personas tienes que embarcar a 14. pues bueno, ¿Eh? evidentemente también se puede negar, ¿no? O sea, claro, el responsable, el jefe a bordo, diríamos, claro, evidentemente decir esto es muy fácil, ¿no? Pero si necesitas trabajo y te contratan, esto, bueno, pasa mucho no sé, en el ámbito de las golondrinas y cosas de estas, ¿no? Sabes que al final, bueno, hay unos cupos, ¿no? Ahora se van a cumplir, me parece, ahora que están reducidos, imagínate lo que va a ser ahora, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el patrón, o sea, tiene la obligación, ¿no? De avisar, por ejemplo, eso sí, de no llevar a más plazas de las que tocan, y evidentemente si hay algún certificado o algún documento del barco o algún fallo, él tendría que comunicarlo eso al armador y desde luego bueno, no salir, ¿no? Porque al fin y al cabo la responsabilidad siempre es del patrón, ¿no? Tener en cuenta que cuando se imponen sanciones por este tipo de cosas, lo normal es que el sancionado sea, por ejemplo, por una falta de certificado, sanciona a la empresa propietaria, es decir, al armador, y de forma subsidiaria al patrón. Es subsidiaria, quiere decir que si no responde la empresa, pagaría el patrón, ¿no? Pero al final él es el responsable, ¿no? Diríamos, de todo este mantenimiento, y tiene la obligación, desde luego, creo yo, que más que eso, porque claro, igual puede ser que en el caso de las plazas no, pero igual un certificado puede ser que el propio armador desconozca técnicamente qué es lo que, si hace falta un documento que falte, ¿no? Pues en ese caso el patrón estaría obligado, ¿no? Bueno, a informar y decir, mira, falta esto y hasta que no esté listo no navegamos. Ya, pero tú imagínate que, que yo soy el armador y te digo a ti como patrón, tú me dices, oye, yo no puedo llevar a tantas personas, o
aquí faltan extintores. Oye, que tienes el seguro caducado, yo no puedo salir. Y yo te digo, o sales, que tienes los clientes aquí, o ya te puedes buscar trabajo. Entonces, ¿qué puede hacer el patrón? ¿Qué respaldo tiene legalmente? Bueno, claro, o sea, a ver, si le dicen eso, una de las dos, acepto, sale a navegar, o le dices, vale, me voy y me despides, y esto sería, claro, si igual lo grabas, decías, mira, esto me han despedido por no querer cumplir, diríamos, con las instrucciones del jefe, eh, pero no las he cumplido porque faltaba aquí una documentación y el barco estaba inhábil para navegar. Eso es lo que llamaríamos un despido improcedente, ¿no? Claro, el jefe al final siempre te puede echar, ¿no? O por esta razón o por la que fuera, ¿no? Pagándote, evidentemente, ¿no? Claro. Pegándote en la mención que toca, pero claro, o sea, tú no puedes hacer otra cosa, ¿no? O le Muy dices, bien. o lo arreglas o no salgo y ya está, ¿no? Otra duda que nos han comentado bastante es si el armador o la empresa de charter puede retirar el mando de la navegación a un patrón durante la navegación. Bueno, es un poco lo que explicaba antes, ¿no? A ver, nosotros tenemos que entender que si es un charter legal, ¿no? Ese barco está despachado y hay una persona que es un patrón profesional que es el que consta cuando tú te autorizan a navegar, el despacho es eso. ¿El despacho qué es? El despacho es una autorización para salir a navegar. Entonces, cuando es un barco que se alquila sin, digamos, sin tripulación profesional, con lo que se llama el permiso de navegación, ya está listo. Si es un barco que va con tripulación, esta persona tiene que estar enrolada y es el responsable del barco, ¿no? Salir y volver, ¿no? Claro, lo que no puede hacer este señor es salir a navegar y cuando esté en la mitad de la travesía que le diga como decíamos, el jefe puede hacer lo que quiera, expulsado, ¿no? Entiendo yo que ese patrón, en este momento ya navegando, ¿no? Sigue siendo responsable del barco, entonces tendría que negarse a cumplir estas órdenes, aunque inclusive aunque lo echen, ¿no? Porque él, cuando ha salido a navegar, él estaba, cuando la Capitanía Marítima dice, ok, salga a navegar, lo está autorizando, constándonos con que esta persona es la que, diríamos, tiene el mando del barco, la responsabilidad de que el barco pueda volver sano y salvo a tierra y no causar un accidente no solo a la gente que va a bordo, sino que al medio ambiente o a otros bienes. Pero en el caso que sucediera, en el caso de que sucediera, debería de materializarse por escrito. ¿Qué responsabilidad tendría el patrón a partir de ese momento? Bueno, bueno, lo que decía antes, yo creo que imagínate que, bueno, te llama el armador y tú sales a navegar como patrón con un agente, ¿no? Y de pronto el armador, porque se entera no sé qué, te llama por teléfono y dice, estás destituido, ¿no? Claro, lo que no puedes hacer tú es decir, vale, estoy destituido, bajas el chinchorro y te vas a tierra y le dejas el barco a los clientes. No, lo que tenías que hacer tú es ir a tierra, ¿no? Vale, dejar el barco y a la gente que venga a bordo con seguridad y bueno, y ahí ya te vas para casa o para donde sea bueno, o te quejas o reclamas por un despido o lo que fuera, ¿no? Pero aunque estando navegando, el patrón es el responsable del barco. Entonces, claro, es lo obvio, ¿no? Que no puede decir, oye, no, adiós, me han echado, ya no hago nada más, ¿no? Tendría que seguir o por lo menos poner el barco en un lugar seguro, ¿no? Para en ese momento sí desembarcar. No sé si ahora he aclarado un poco más lo que preguntabas, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que, claro, hay muchas situaciones y yo tengo que intentar generalizar un poco, ¿no? No, que sí, Pero, no. Sí, pero sí, me bueno. imagino. A ver, otro tema. Nos encontramos constantemente, pues, con anuncios en las redes sociales, con rotulaciones en las propias embarcaciones. Bueno, un sinfín de distintas maneras de ofrecimiento de paseos de barco. Todos sabemos que son ilegales. Y las empresas de la zona se ven afectadas por estas prácticas, que podremos asegurar que son muchísimas. ¿Qué deberíamos de hacer para que esta situación cambiara? ¿Qué podríamos hacer? Porque es un problema que está muy extendido en toda España. ¿Qué podríamos Bueno, hacer? bueno, a nivel legal lo que habría que hacer es como cualquier, diríamos, conducta, ¿no? Que no es conforme a la ley, ¿no? Como el que se pone a hacer una obra en casa, ¿no? ¿Sabes? Sin pedir el permiso del ayuntamiento, sin tener la licencia de obra, ¿no? Pues denunciarlo. En este caso también es posible denunciar si nosotros vemos, no sé, una persona que está
hombre, la web como dices, como bien dices, ¿no? Es patente y claro, ¿no? Que vemos que hay barcos que se ofrecen por internet para alquiler, cuando estos barcos ni siquiera están no son ni siquiera comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procede? Es denunciar. ¿Denunciar dónde? En principio, todo lo que son en el ámbito marítimo, los que tramitan este tipo de sanciones son lo que es la Dirección General de Mercante a través de la Capitanía, ¿no? También podría pasar, o sea, hay, por ejemplo, en Cataluña no hay, diríamos, la administración autonómica con el tema de charter no lo regula mucho, pero por ejemplo en Baleares, digo por decir un sitio que todos conocemos, ¿no? Que también ahí existe, la propia administración exige unos requisitos, ¿no? Para una declaración responsable, pagar una tasa para que se haga el charter, ¿no? Una declaración responsable que tú, diríamos, declaras responsablemente que cumples que tienes una cierta documentación y que cumples con unos requisitos. Entonces, claro, eso hay que cumplirlo, ¿no? Si nosotros tenemos patente, ¿no? Sabemos que esa empresa no lo cumple, lo que podemos hacer es denunciarlo, ¿no? Ahora, esta denuncia hay que firmar, o eso hay que quedarnos... Mira, realmente nosotros, a ver, si lo ponemos en conocimiento, ¿no? de la autoridad a esta denuncia, o no lo ponemos, ¿no? O sea, si lo ponemos, o sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer la autoridad, diríamos, Marina Mercante, la Capitanía? Bueno, en principio, podría comprobar o no que efectivamente lo que estamos denunciando es correcto o no. Evidentemente, si es una denuncia que sea anónima, pues existen menos posibilidades que la Capitanía vaya a controlarlo, ¿no? Porque esto sería, oye, como que alguien va, deja una cartita anónima, está haciendo tal cosa, ¿no? Si es una denuncia formal, digamos, poniendo el nombre y apellido del denunciante, pues en ese caso lo que tenía que hacer la autoridad marítima, la autoridad que fuera, es ir a verificar, o debería ir a verificar, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, tener en cuenta una cosa, que aunque sea denuncia anónima o no anónima, nosotros no somos parte del procedimiento. ¿Qué significa eso? Que a nosotros no nos van a decir, oiga, usted me ha dicho que este barco se charteaba sin licencia o lo que fuera, ¿no? No te dice, fuimos a verificarlo y no, tiene todo, está todo correcto, gracias por la información. O al revés, que te digan, oiga, mira, hemos ido a verificarlo y resulta que este barco es un barco que no cumple con ninguna regla, que todo es ilegal, le vamos a sancionar. O sea, la administración no tiene por qué decirnos eso, no tiene por qué decir nosotros cómo ha procedido, ¿no? Entonces, claro, así como os digo esto, entonces pensaría, bueno, entonces, claro, yo hago cualquier cosa, denuncio y aquí no pasaría nada, ¿no? Porque no puedo, digamos, de ninguna forma, digamos, presionar a la administración de que lo haga. O no sabré qué es lo que han hecho. Pero bueno, o sea, yo digo que sí que podemos hacerlo. ¿Cómo, no? A ver, si nosotros efectivamente constatamos, ¿no?, que hay una situación de un charter, o sea, flagrantemente ilegal que se está haciendo, lo denunciamos, y una vez resulta que quien sea la autoridad que tendría que intervenir no hace nada, sigue haciendo la misma cosa, lo denunciamos otra vez y sigue sin hacer nada, ahí estaríamos dentro de en lo que se llama la prevaricación, es decir, que o sea, tiene todos los indicios de que hay una autoridad, ¿no?, que está haciendo una dejación de funciones, es decir, que no ha actuado a la hora de constatar que se está produciendo una cosa ilegal, ¿no? Entonces ahí ya a quien habría que denunciar sería a la propia funcionaria de la administración, ¿no?, que ante un incumplimiento flagrante de la normativa no está actuando. No sé si os he aclarado un poco este tema, que ya sé que es muy Sí, conflictivo y que... no, es conflictivo y a la vez difícil de contestar en solo una pregunta porque hay casos y casos, ¿no? Pero Sí, fíjate que es curioso porque según mi forma de entender, las consecuencias que le pueden acarrear a estas personas realizar estos servicios ilegales o irregulares pueden ser desastrosas, ¿no es así? sí, o sea, mira, yo ahora lo hablo con la experiencia que hemos tenido. O sea, estoy pensando ahora en la casi más alta, pero me acuerdo de un barco en Ibiza, ¿no?, que era bueno, estaba haciendo bandera pequeño, ¿eh? No estamos hablando de un yate de 50 metros de eslora, ¿no?, que también los hemos tenido, pero bueno, y este era un barco que, bueno, estaba charteando y bueno, primero, no era un barco ni siquiera comercial y el patrón no tenía nada. O sea, si es un barco, digamos, un barco extranjero, ¿no?, que va a pasear gente con patrón, lo que hay que hacer nosotros es que este barco sea comercial y pedir un despacho en la capitanía, que es los que nos autoriza a hacer este tipo de actividad, ¿no? Y le habían puesto una sanción que eran de 70.000 euros.
bueno, un poco, para mí ha sido la más exagerada que he visto, ¿no? Pero lo que cuesta, ¿no? No sé, o sea, poniéndonos más en cosas, eso diría por lo máximo, ¿no? Después, por lo general, por poneros una cifra, ¿no? Un charter irse, decir que el patrón es profesional y que no tenga título, más o menos cuesta unos 12.000 euros por ahí, que es lo que es un poco el importe de la sanción. Tener en cuenta que todas estas sanciones están reguladas en el texto refundido de la ley de puertos de Estado y Marina Mercante, ¿no? Y para cualquier incumplimiento de este tipo hay unas horquillas muy importantes del ámbito que se puede mover la sanción, ¿no? Es decir, hay una infracción y la infracción que se comete y luego esa infracción es sancionable normalmente con una multa pecuniaria, es decir, con dinero. El, entonces, la propia ley, ¿no? Porque esto es una cosa que tiene que estar regulada por ley, es la que indica en qué márgenes puede ser la sanción, ¿no? Claro, y tener en cuenta que esta ley no está pensando en barcos de recreo, sino que está pensando en barcos mercantes, ¿no? Claro, no es lo mismo que el patrón no tenga tenga el título caducado cuando se trata de un transatlántico, ¿no? De un barco, que si es un velero de 8 metros, ¿no? Pero así todo, digamos, en la horquilla, la cuantía de la sanción puede ser muy alta. Bueno, entonces, entiendo que para combatir los charters ilegales, tanto a nivel de empresa como los patrones sin la debida titulación, lo ideal es que la gente que está legalmente constituida y pagando todos sus tributos y teniéndolo todo en regla, lo ideal es que los denuncie sin miramientos. ¿Es así? Sí, sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que al final, como todas estas cosas, ¿no? O sea, después hay otras medidas, ¿no? Que se han hablado de poner que los barcos tengan una pegatina. Yo creo que había muchas medidas también, bueno, de poder detectar por lo menos el intrusismo, ¿no? Pero, bueno, si es imposible, pues lo que hay que hacer es denunciar ante la autoridad e insistir, denunciar, denunciar, denunciar. Y bueno, y de esa manera yo creo que, bueno, como decía antes, ¿no? Claro, en el tema digamos, que estamos todos más habituados en el tema, diríamos, del transporte en coches, ¿no? Digo, por hacer un paralelismo con los barcos, tú te pones una multa ahí, te pones una multa de 1.000 euros y te escandalizas, ¿no? Ya os digo que en el tema de los barcos, si te ponen una de 6.000, casi que tienes que quedarte contento, ¿no? Porque los importes, ¿no? Son altísimos, ¿no? Ante cualquier infracción. O sea, hay que andarse con cuatro ojos, entonces me imagino que si realmente todo el mundo se lo toma en serio y se producen estas denuncias, pues yo creo que con que solamente le caigan a un par multas, habrá mucha gente que escarmentará e intentará ponerse al día con todo el papeleo y todas las cosas para poder hacer charter legal. Bueno, pues en continuación de esto, porque toda la conversación va a ser un poquito sobre esto, al menos de momento, ¿no? Fíjate que ya casi te lo afirmo yo, pero quiero que lo corrobores tú como abogado que eres, ¿no? En el caso de que un charter ilegal o de un patrón sin la debida titulación, pues tuviera un accidente, esperemos que no pase nada a nadie, pero desgraciadamente todos sabemos que hay muchos de ellos cada año, ¿no? ¿Los ocupantes estarían cubiertos por el seguro de la embarcación? Bueno, mira, tengo aquí arriba de la mesa también un caso de este, ¿no? En que lo que o sea, hay un accidente, hay gente que resulta dañada y resulta que el charter no era ilegal, ¿no? Entonces hay que ver, tengo al amigo Ponce por aquí, ¿no? Que también sabe mucho de seguros, ¿no? Y tenemos que ver, decir, bueno, ¿hay cobertura o no hay cobertura? Claro, en principio, a no ser que sea una cláusula que esté excluida totalmente, ¿no? Claro, porque esto cuando tú contratas digamos, el seguro, no hablemos del barco, sino de la tripulación o del pasaje que viene, ¿no? Ellos hay un contrato especial que se contrata para esto, ¿no? Que puede ser el famoso SOBI, que no sirve para nada, ¿no? Que es un seguro médico muy pequeño que tiene pocas coberturas, o si no, un seguro de responsabilidad civil de pasajeros, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? De que lo tengamos a bordo, ¿no? Entonces, que efectivamente, o sea, entonces en este caso, en principio, el seguro debería pagar, ¿no? Porque tiene digamos, es específicamente contratado para esto. El seguro debería pagar, independientemente que después el propio seguro, ¿no?
si ve alguna, como en muchas compañías lo hacen, si ve alguna responsabilidad por parte de alguna, inclusive del capitán, ¿no? Y sobre que no haya, diríamos, tomado las medidas precisas, el propio seguro podría reclamar, diríamos, a esa persona. Esto se puede dar sobre todo cuando en casos de alquiler sin patrón, ¿no? El propio seguro podría pagar, diríamos, al asegurado, que sería la compañía de charter, ¿no? Y luego repetir, hay algunas compañías que lo hacen, contra la persona que iba como capitán, ¿no? Por ese acto extremadamente negligencia que ha causado el daño. Pero en principio la cobertura, os repito, la cobertura estaría porque se contrata una cobertura específica para que el personal, o sea, las personas que vengan a bordo estén cubiertas para el caso de accidente. Esto hay que tenerlo muy presente porque normalmente cuando contratamos una póliza de seguro ya aparece una cobertura, diríamos, para los ocupantes, se llama cobertura de ocupantes, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser para ocupantes de pago, que no es lo mismo, claro, cuando cualquier barco privado, que tú tienes tu contrato, aparte de la RC, tienes un seguro de ocupantes, que es un seguro que, bueno, la verdad que vale mucho la pena y no es excesivamente oneroso. Entonces, ese seguro cubriría, pero ese seguro excluye a los ocupantes de pago, es decir, que teníamos que tener como empresa de charter un seguro especial, además del que decíamos antes, el SOP, que es el seguro obligatorio de viajeros. Bueno, pues ahora voy a entrar en un par de casos reales que han ocurrido, ¿no? Sabemos que hay muchos clientes, porque al final a la asociación pues le llegan muchos comentarios, pues se han sentido estafados, ¿no? Y han visto pues falta de profesionalidad de ciertos patrones, empresarios, incluso han puesto en riesgo la integridad humana. Han visto charteres anulados, sin previo aviso, y después de reclamar de distintas maneras, no les quieren ni retornar el dinero entregado a cuenta. Nos explican sus experiencias esas personas, ¿no? Y nos preguntan qué deben de hacer. Voy a poner un ejemplo real. Voy a obviar decir nombres. Pero concretamente esa persona se pone en contacto con nosotros y nos escribe. Vivo en Barcelona. Tengo el PER y estoy en proceso de obtención del patrón de yate. Llevo 2 años navegando. Me apunté a una bolsa de tripulantes de una regata. La regata iba desde Cádiz a La Palma. El barco en el que me apunté de bandera española hasta ese momento estaba atracado en Valencia. El charter en sí eran 2 etapas. Una, Valencia-Cádiz, y la segunda, Cádiz-La Palma, que era la regata. Pero en el Cabo de Gata tuvimos un problema con el motor, sin consecuencias personales, pero que impidió llevar a cabo la etapa de la regata 2, por la que ya se había pagado. La persona responsable del barco, estoy leyendo textualmente ahora, porque llamarla capitana me parece ofensivo para los capitanes de yate, se negó a devolverme el dinero en la segunda etapa ni a sustituirlo por otro charter, alegando que yo había decidido unilateralmente abandonar el barco. Abandoné el barco objetivizando que no tenía ni idea de navegación oceánica, que era un peligro para sí misma y para el resto de la tripulación, y que no tenía el título de PEPER, que se le habilitara para realizar este tipo de actividades, ¿no? Y de esto último me enteré a las 3 horas de haber zarpado el barco, que es cuando nos hizo firmar el contrato. Bueno, cuando le reclamé el dinero se negó en redondo a devolverlo, motivo por el cual, tras avisos más lights, burofax para intentar un acuerdo, denuncia ante consumo, que no les facilitó ni la factura, dice, finalmente decidí denunciarla. El abogado ya me ha dicho que eso tardará y por eso mi responsabilidad ciudadana, mi pasión por el mar y mi respeto por los PEPERs me impulsa a, de una manera civilizada, evitar que esta persona siga timando al resto del personal, demostrando, primero, un profundo respeto al mar, segundo, una tremenda irresponsabilidad.
llamando. Bueno, sí, o sea, lamentablemente son cosas que pasan, ¿no? Y ya sabemos que la justicia El caso es va... que, perdón, esto no lo pone ella, pero yo he hecho las comprobaciones. Esa persona sigue charteando y anunciándose. Bueno, el tema es, esto es como cualquier contrato de servicio al final. Claro, tú contratas algo, se supone que hay unas prestaciones que diríamos que el prestador de servicio te tiene que facilitar y no las hace, ¿no? O no cumple esos requisitos, ¿no? Entonces, claro, tú has pagado, se supone que también lo que has pagado es por un servicio que no se cumple, ¿no? Entonces, claro, eso sí que evidentemente tú puedes reclamarlo o puedes hacer, como decía ese, una denuncia a consumo. Que eso. Yo, claro, las denuncias de consumos al final lo único que pueden acarrear es una multa, ¿no? En caso de que, o como decíamos antes, o María Marcante, si haya detectado, por ejemplo, que no tiene el título y que está ofreciendo un servicio, el cual, claro, me imagino que si está en Internet está ofreciendo un servicio que ya no puede hacer, ¿no? Claro, lo puedes denunciar, lo que pasa es que esas denuncias, evidentemente, si le paran la actividad, podían servir para que nos siga engañando gente, ¿no? Según lo que dice la miembro de la chica que te ha escrito, ¿no? Sí, sí. O chico, no sé si chico o chico la que te ha escrito, ¿no? Claro, pero eso a ella no le va, de ninguna forma, le va a proporcionar ninguna satisfacción o ningún resarcimiento económico, ¿no? Porque, claro, el consumo puede intervenir, le puede poner una multa, pero no va a decir, oye, devuelve el dinero, no lo va a No, decir. no, pero tampoco lo está pidiendo. A ver, ella lo que, esta persona, digo ella, digo, esta persona lo que está pidiendo es que se frene esto porque una persona, aparte de no tener la titulación pertinente, adecuada para realizar un charter, pues por lo visto dejaba mucho que desear en las navegaciones, aun a pesar de que ella solo tenía el PER, he creído entender, pues claro, cuando le dice, cuando se entera de que esta persona no tiene ni el PP y la ve navegar en la primera fase de Valencia a Cádiz, toda la tripulación ya les dice, yo me voy a ir hasta Canarias contigo cuando yo no estoy capacitado porque no tengo titulación y nosotros vemos que tú tampoco, nosotros no podemos seguir. Y es ahí cuando no les quiere devolver el dinero. Porque Claro, claro, sí, sí, dice que sí. son ellos los que se han bajado del barco. Claro, sí, sí, yo tuve ya un caso, no creo que no es el mismo, pero también podía ser, bueno, ellos volvían también. Y claro, y lo mismo tú, y al final uno que era el que sabía más se tuvo casi que hacer cargo del barco, que lo dejaron abandonado, ¿no? Bueno, y al final tú aquí, qué es lo único que puedes hacer? Pues mira, buscar todo el pruebas, anotar todas las cosas que ha pasado y entre todo el colectivo que va ahí, que entiende, ¿no? Que ese servicio que se ofreció y por lo que se ha pagado no se puede cumplir porque la persona esta no está capacitada, ¿no? Y sobre todo, a ver, aquí si tienen una cosa fácil es que, a ver, si tú quieres hacer lo que estamos hablando ahora, que sea una chavesía o un charter en el cual administrativamente se exige que la persona tenga un título, yo creo que ahí ya lo tienes por lo menos bastante más fácil a la hora de reclamarlo, ¿no? De reclamar si quieres una compensación económica o de denunciarlo, ¿no? Porque claro, está claro que esta persona, si quiere hacer esa actividad que comenta que se hace, ¿no? Que es una travesía, digamos, oceánica, con gente a bordo, ¿no? Esa persona tiene que tener una capacitación y esa capacitación tiene que ser por lo menos un PEPER, ¿no? Claro, el hecho que no lo tenga, ya eso pues no le habilita a realizar este servicio. Entonces, lo primero que tenía que hacer era devolver el dinero y además, o sea, evidentemente lo que hablábamos antes, ¿no? Si esto se denuncia ante la autoridad marítima, pues tendría que procedería seguramente una sanción. Autoridad marítima te refieres a capitanía. A Sí, ver, capitanía, claro, sí, claro, capitanía es que yo quiero aclarar un cosa, perdón, un error que está bastante difundido. Nos para la Guardia Civil y nos denuncia. Y la gente dice, nos multa. No. La Guardia Civil escribe y las deficiencias que ellos encuentran y pasan ese escrito, que es la denuncia, a Capitanía Marítima, que es de quien depende en ese momento. Y es Capitanía quien les denuncia. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, o sea, la competencia la tiene bueno, es como cuando nos ponen una multa también hasta de tráfico, ¿no? El policía, o sea, nos puede hacer una denuncia, ¿no? Y esta denuncia se eleva al órgano administrativo que tiene la competencia de imponer la sanción, ¿no?
Y en este caso exactamente lo mismo. Entonces, claro, Bueno, si dime, me dime, sí. permites, todo lo que me queda es repetitivo, pero tengo una espinita clavada en el corazón, ¿no? Y es un caso que ya desde hace varias temporadas, pues me llaman y me están comentando a ver qué es lo que podemos hacer, qué podemos hacer, qué podemos hacer. Yo siempre les he dicho que Amper como asociación no puede hacer denuncias, lo que puede hacer es, pues, aconsejarles en ciertas cosas, ¿no? Porque a veces la gente empieza a imaginarse que hacer una denuncia tiene que ir aquí, 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 y a lo mejor es más simplificado. Luego ocurre otra cosa, que muchas personas, como hemos comentado antes, pues son reticentes a la hora de realizar una denuncia por aquello de las represalias, por amiguismo, el patrón que dice si yo denuncio a este, luego todos los empresarios amigos del otro no me van a contratar, en fin, ocurre un poquito esto, ¿no? Pero volvemos a lo que te decía. El caso que me ocupa ahora, la espina que tengo clavada muy adentro, ocurre en todo el litoral, sobre todo en las Islas Baleares. Pero estoy hablando concretamente de la zona del Stein de Space de Formentera. Y es que hay una barbaridad, muchos, que están realizando charteres ilegales. ¿Qué ocurre con estos charteres? Pues muy sencillo. Lo consabido, no pagan impuestos, no tienen sueldos oficiales, no constan como empresas. Y incluso quiero recordar que esa zona está declarada de especial protección por el gobierno balear, ¿no? Las consecuencias es que pueden abaratar los precios, haciendo una competencia desleal a los que sí los pagan, y llega un momento en que o son ellos, los denuncian, o incluso se puede llegar a tener que cerrar, porque claro, es una competencia bestial, ¿no? Y se encuentran muy atados. Yo con estas personas que me han hecho este comentario, ahora sí, ya están dispuestos a todo, a todo. Les da lo mismo, represalias, lo que sea. Quieren salvar sus negocios legales. ¿Qué pueden hacer firmemente para atajar esto, Yamandú? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Primero hay que tener en cuenta, ¿no? Que aquella frase de Jesús, ¿no? Que decía, de Jesús creo que es, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, si realmente ellos están realizando una actividad aquí, ¿no? Y legal y están cumpliendo todo, ¿no? Y tienes tú un chiringuito al lado donde la gente hace cualquier cosa, que evidentemente, como bien dices tú, afecta en el precio, yo creo que, como hemos comentado antes, lo que tiene que hacer es denunciar pues a la autoridad competente, ¿no? Que sigue siendo tú. Si hablamos del fondeo en el estadio de Space es otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de lo que es el charter, la autoridad competente sigue siendo Formentera o la Capitanía Marítima de Formentera, ¿no? Que es la que instruye los expedientes, ¿no? Y después lo manda a Marina Mercante, o si no, el Departamento, creo, de Transporte del Gobierno Balear, ¿no? Que es también el que, diríamos, tiene competencia en materia de la regulación del charter, ¿no? Y esos tenían que intervenir. Bueno, esperemos que si están por aquí escuchando, pues les sirva de algo. Oye, no me voy a alargar mucho más. La última pregunta que te voy a formular, porque según el reloj llevamos pues más de 50 minutos de charla. ¿Qué es necesario para crear una empresa de charter? ¿Y quién puede crearla? Bueno, en principio es un país con libertad de empresa y cualquiera puede hacerlo, ya sea un empresario, diríamos, individual, es decir, una persona física, ¿no? Que se da de alta y actúa, pone los bienes, ¿no? Para realizar su propio negocio, o a través de una empresa. Eso es indiferente, puede ser una persona física, repito, o una empresa la que realiza la actividad de charter, ¿no? Él tiene que darse de alta, evidentemente, el epígrafe de alquiler, bueno, de IVA y todas estas cosas, ¿no? Que requiere, digamos, de administración para realizar cualquier tipo de actividad. Y luego, claro, o sea, de empresa de charter, yo creo que hoy por hoy
hay dos, diríamos, hay dos tipos. Una, las que son proveedoras, digamos, que tienen barco, y las otras que son las intermediarias, que las hay muchas y yo creo que cada vez hay más de estas intermediarias, ¿no? Entonces, si es una empresa, diríamos, que es intermediaria, pues bueno, tú, o sea, al final, si ella la que hace nada más es poner en contacto, ¿no? Prácticamente no tiene que hacer nada más con respecto a los barcos, porque se supone que los barcos que le proporciona, diríamos, el proveedor de embarcaciones ya están legalizados. En el otro caso, ¿no? Cuando es una empresa que realmente va a ser una proveedora de servicios en el sentido de que va a tener barcos, que va a ser armadora de barcos, pues tiene que tener los barcos, primero tiene que ser barcos comerciales, lo que conocemos aquí como la lista sexta, y que en otros países, por ejemplo, no hay diferencia de lista, pero no sé, que pienso yo que el caso más claro es el caso británico, que hay tantos barcos aquí, ¿no? Que ahí esto se registra en lo que se llama la parte 1 y hay un barco que en la propia hoja de registro dice barco privado o barco comercial. ¿Qué diferencia hay? Que el barco privado, diríamos, no pasa inspecciones y sin embargo el barco comercial sí y bastante exigente, más que las españolas. En el caso de España, o sea, el barco tiene que ser, ya sabéis, de la lista sexta, ¿no? Que en un principio, a nivel, diríamos, de requerimientos técnicos y materiales, es exactamente igual que la lista séptima. La única diferencia es que, bueno, dependiendo de las horas, pasa una inspección intermedia. Pero si no, el barco prácticamente es igual y en todos los casos tienen que pasar inspecciones, ¿no? Bueno, tiene que tener el barco, este barco tiene que estar en la lista sexta. Aquí, si el famoso impuesto de matriculación, hay que tener en cuenta, ¿no? Que si el barco tiene más de 8 metros, que estaría afectado por este impuesto, habría que pedir la exención, que no te la dan sola, hay que pedirla. No es que los barcos de charter no paguen este impuesto, sino que es una exención rogada. Hay que pedir la exención porque si no, o sea, nos la cobraría. Decía, oye, ¿qué hace con este barco sin haber pedido la exención? Bueno, no nos la cobraría. En el momento en que pedimos la matriculación, ya prácticamente nos liquidarían el impuesto, ¿no? Tenemos esto, entonces, y luego si el barco se alquila sin tripulación, pues con el permiso de navegación ya sería suficiente, y en el caso de que tengamos que el barco se quiera alquilar con tripulación profesional, lo que hace falta, que hemos hablado un momento antes, es tener el despacho de la embarcación. Esto sería, diríamos, lo que sería el esqueleto, ¿no? Luego, ahora, evidentemente, aquí hay temas en algunos lugares, en Baleares, por ejemplo, ¿no? Que hay que pedir también una autorización para realizar charter a lo que es el gobierno balear, que es una declaración responsable bastante fácil, ¿no? En algunos puertos y sobre todo cuando es el alquiler con patrón, en algunos lugares te piden una autorización administrativa para esto, que hay que tramitarla también en el gobierno de las comunidades autónomas. Y a nivel de seguros, en principio, ya sabéis que es obligatorio para todas las embarcaciones el seguro de responsabilidad civil, el que cubre a terceros. Esto es obligatorio tanto para barcos privados como barcos de alquiler, que estamos hablando ahora. Y también lo que es el SOB, que es seguro obligatorio de viajeros, que la legislación lo obliga, que hay que tenerlo, ¿no? Para realizar este tipo de actividad. Y yo creo que no me dejó nada, ¿no? O sea, digamos, ser empresario, o sea, estar dado de alta, ¿no? Diríamos, como empresario, ya sea individual o a través de empresa, y luego tener un barco, ¿no? Que esté habilitado para este tipo de actividad, que como decíamos, tiene que estar en la lista sexta o ser comercial si el barco fuera extranjero. Y no sé, creo que ya más o menos he explicado todo, no sé si se quedó medio claro o no. Sí, hemos tenido que simplificar porque fijaros que llevamos 55 minutos de charla y normalmente una charla pues viene a durar entre máximo 40 minutos, ¿no? Pero bueno, tus explicaciones son tan convincentes y tan interesantes y habría tantas cosas que preguntarte que podríamos estar aquí contigo o bastantes martes, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hacer un receso. Sabemos que estás dispuesto a venir con nosotros cuantas veces te solicitemos. Muchas veces incluso me has pedido de ir a dar conferencias a la Facultad de Náutica de Barcelona, mano a mano. Ya lo hemos hecho alguna vez, ¿no? El tiempo es el que tenemos y yo ya no sé de dónde sacarlo a veces. Pero bueno, en cualquier caso, agradecerte pues todas las explicaciones que nos has dado, sabiendo que algunas de ellas tienen tema para varias horas, ¿no? Y algunas pueden variar en cualquier momento también, ¿no?
Sí, y que no soy infalible y sobre esto quería rectificar algo que igual dije la semana pasada y no creo, no quiero que se me malinterprete. Y era una pregunta muy concreta que era, ¿no? Porque claro, no quiero dar una pista y que todo el mundo se ponga a hacer eso, porque es una ilegalidad, ¿no? Claro, de decir, bueno, o sea, yo alquilo un barco sin patrón, ¿no? Y resulta que la persona que me lo alquila, como no tiene título, contrata a una persona, diríamos, que lo asiste en la navegación. Claro, mi respuesta fue, digo, bueno, mira, tú sí, bueno, es algo factible, ¿no? Que tú no tienes título y contratas a alguien, ¿no? Claro, luego si te lo pones a mirar, ¿no? Y decir, bueno, lo que pasa es que a partir de aquí, diríamos, esa persona que ha contratado, ¿no? Ese alquiler se transforma en alquiler con patrón, ¿no? Entonces eso supondría una obligación, no ya del armador o del propietario del barco, sino de la persona que contrata el trabajador, de dar de alta, diríamos, esa persona como trabajador, aunque fuera autónomo, o por lo menos, si no, pasarla por la capitanía y decir, mira, aquí voy a embarcar un patrón profesional, ¿no? Os digo esto no porque, claro, o sea, los otros días dije, bueno, tú es algo que está digamos, en el limbo jurídico y legal, ¿no? Y creo, y lo que quiero es dejar claro que no se malinterprete de mis palabras, ¿no? Que estoy diciendo yo, oye, ningún problema, tú coges un barco, ¿no? Y porque si no ya entiendo lo que va a pasar, ¿no? Claro que digamos, en este ámbito, ¿por qué pasa esto? Porque es todo muy complicado. ¿Sabes? Tú a veces tienes mira, ahora por ejemplo estoy aquí con un tema de seguro que estamos discutiendo, ¿no? El amigo Ponce ya lo conoce porque hemos hablado con él, ¿no? Y claro, que dicen que como el capitán no estaba en el despacho, si bien tenía todo el título, pero por un error el que llevaba ese barco, porque es una empresa que tiene muchos barcos, el barco no estaba despachado y la compañía de seguro no quiere pagar, ¿no? Claro, a veces el tema todo, mantener un barco al día y cuando tienes varios barcos es tan complicado, ¿no? Que es imposible no cometer errores, ¿no? ¿Vale? Entonces, es imposible no cometer errores, entonces podía pasarnos de que una empresa no tuviera esta circunstancia y pudiera proporcionar, digamos, un patrón digamos, que no tuviera ese barco despachado y el propio arrendatario, perdón, contratar el patrón y no pasara. Pero eso no tiene que transformarse, diríamos, mi consejo es que no puede eso transformarse en una práctica, diríamos, habitual de una empresa. Es decir, no, todos mis barcos son sin patrón, pero yo lo que hago es, cuando viene una persona y me dice, no tengo título, y dice, mira, aquí tienes a este fulano y fulano que son patrones y los puedes contratar a ellos y entonces ya tendrías esta seguridad, ¿no? Porque eso no sería, bueno, o sea, las leyes hay que aplicarlas, ¿no? Pero intentando ver cuál es el objeto de ellas, ¿no? Claro, y en este caso en sí lo que se estaría haciendo es un fraude. No sé si me he logrado explicar bien, pero esto viene todo a raíz de una pregunta que contesté la La semana pasada. pregunta que te quedó también el gusanillo de haberla contestado Sí, adecuadamente. sí, no, sobre todo por eso, porque no, claro, o sea, porque si no era es como decir, bueno, me imagino que la gente, tener en cuenta que yo lo único que hago es opinar, ¿no? Tengo experiencia en el tema, pero no soy infalible y ni mucho menos soy la autoridad, ¿no? La autoridad al final siempre es un juez, ¿no? Que es el que decide sobre lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Porque el resto de la administración también es discutible. El juez al Bueno, final. Pero bueno, o sea, yo creo que es entendido, o sea, de que no quería tú que lo que dije luego se tomara como una regla, ¿no? Cuando no la es. muy bien. Oye, pues repito, muchas gracias. Anunciar que la próxima charla, que ya la anunciaremos, es referente a las ITVs, a las ITBs de las embarcaciones. Y para ello contaremos con la presencia de Francisco Juárez, que es el coordinador naval del LAPSER, que es un laboratorio de certificaciones Vega Baja, ¿no? Anunciaremos si será el martes que viene o si la dejaremos para más adelante, ya veremos. Vamos siguiendo y ya te digo os digo que en cualquier caso lo anunciaremos como viene siendo de costumbre a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, incluso en Instagram enviamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Yamandú. Muchas Gracias gracias a a todos, todos. gracias a todos y bueno, cuando queráis estoy dispuesto para lo que sea. Vale, gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta siempre. Adiós.